Un saludo y bienvenidos a una nueva clase de la Gran Comisión. Ya estamos en nuestra tercera lección, en donde vamos a estar viendo la cosmovisión imperante en nuestra sociedad, es decir, a qué nos enfrentamos. Necesitamos conocer cuál es el pensamiento de esta sociedad, qué es lo que cree, para poder llevarle el Evangelio con eficacia. Nos va a ser muy útil y, por supuesto, hablamos en términos generales, no todas las personas piensan igual, pero sí que es verdad que podemos identificar un pensamiento generalizado, que es el que vamos a estar viendo en la lección de hoy. Y bueno, yo sé que muchos conocéis lo que significa la palabra cosmovisión, pero para aquellos que no, pues nos referimos básicamente a qué es lo que las personas creen acerca de ellos mismos, acerca de Dios, o si creen en la existencia de Dios, de cómo es ese Dios y de cómo es el mundo en general, es decir, en la manera en que pensamos acerca de cualquier cosa. La cosmovisión es un conjunto de creencias fundamentales que explican la vida. Es un sistema de valores o presuposiciones a través del cual nosotros, consciente o inconscientemente, analizamos y juzgamos la realidad que nos rodea y reaccionamos ante ella. Al fin y al cabo, todas las personas necesitamos que nuestra vida y que este mundo tenga cierto sentido, ¿no? Y pues todos respondemos de alguna u otra manera a los grandes interrogantes, a las grandes preguntas y cuestionamientos humanos, que son: ¿de dónde vengo? ¿Para qué estoy aquí? ¿Para dónde voy? ¿Existe Dios? Y si existe, ¿cómo es Él? ¿Qué es bueno y qué es malo? ¿Quién soy yo? ¿Qué es la vida? ¿Y por qué hay tanto sufrimiento en el mundo, ¿no? Todas esas preguntas se las hacen las personas y todas de alguna u otra manera tienen alguna respuesta para esas preguntas. Dice Miguel Núñez en este libro, que os lo quiero mostrar porque vamos a estar usándolo mucho en la lección de hoy, que se llama Renueva tu mente, una perspectiva bíblica del mundo y de la vida. Os lo recomiendo, es un libro muy bueno. Y de hecho lo estaremos usando en una posterior asignatura que veremos en el seminario, que es apologética, es decir, la defensa de la fe, pero hoy vamos a estar utilizándolo y lo voy a estar citando bastante, ¿de acuerdo? Dice en este libro: el aborto, la eutanasia, la pornografía, el matrimonio entre personas del mismo sexo, los derechos de los transexuales, la investigación embrionaria, el mejoramiento genético, los cristianos que examinan el panorama cultural de Occidente, tienen la clara sensación de que las cosas van en una dirección destructiva. Aunque la mayoría de los creyentes pueden identificar fácilmente los síntomas del declive, pocos se sienten competentes para diagnosticar y abordar las causas de fondo. Hay muchos factores complejos detrás de estos acontecimientos, pero una herramienta invaluable para comprender mejor y comprometernos con nuestra cultura es el concepto de cosmovisión. Los temblores sociológicos y las fisuras morales que observamos en nuestros días se deben en gran parte a lo que podríamos llamar placas tectónicas culturales, cambios en las cosmovisiones subyacentes y las colisiones entre ellas. Dice también al respecto James Anderson: las cosmovisiones moldean e informan nuestras experiencias del mundo que nos rodea. Al igual que las gafas con lente de colores, ellas afectan lo que vemos y cómo lo vemos. Dependiendo del color de los lentes, algunas cosas pueden verse más fácilmente o, por el contrario, pueden ser desenfocadas o distorsionadas. De hecho, algunas cosas pueden no verse en absoluto. Las cosmovisiones también determinan en gran medida las opiniones de las personas sobre cuestiones de ética y política. Lo que una persona piensa sobre el aborto, la eutanasia, las relaciones entre personas del mismo sexo, la ética medioambiental, la política económica, la educación pública, etc., dependerá de su cosmovisión subyacente, más que de cualquier otra cosa. Como tal, las cosmovisiones juegan un papel central y definitorio en nuestras vidas, moldea lo que creemos y lo que estamos dispuestos a creer, cómo interpretamos nuestras experiencias, cómo nos comportamos en respuesta a esas experiencias y cómo nos relacionamos con los demás. Nuestros pensamientos y nuestras acciones están condicionados por nuestras cosmovisiones. Así que todo el mundo tiene una razón de ser para hacer las cosas que hace y creer lo que cree. Es decir, toda manera de vivir de la gente responde a una manera de ver la vida, es decir, a una cosmovisión. Nosotros no hacemos las cosas así porque sí. Vamos a poner algunos ejemplos. Por ejemplo, si yo creo en la teoría de la evolución, y esto no es para todas las personas que creen en la teoría de la evolución, pero si yo creo en esa teoría, yo puedo llegar a las siguientes conclusiones.
Si yo soy básicamente un animal evolucionado, entonces voy a llegar a la conclusión de que como mi naturaleza es animal, entonces yo estoy respondiendo a instintos que yo tengo. Por lo tanto, en el área sexual, por poner un ejemplo, no hay nada que sea inmoral porque básicamente son instintos que están surgiendo dentro de mí, naturaleza animal. Esto es una forma de pensar, esto es una cosmovisión que tienen muchas personas. Es decir, al final, nuestras creencias determinan nuestros valores y nuestros valores determinan nuestro comportamiento. Otro ejemplo serían aquellas personas que creen que pues somos materia, simplemente materia, es decir, que no hay nada más. Entonces, esto nos va a llevar a la conclusión de vivir nuestras vidas disfrutando al máximo, porque luego todo desaparece, todo deja de existir, incluido yo. Por lo tanto, no hay una eternidad, no hay un mañana, no tengo que rendirle cuentas a nadie. Por lo tanto, voy a vivir disfrutando esta vida el tiempo que tenga, ¿no? Y estas personas pues al final valoran su placer, su confort, su bienestar por encima de todo lo demás. Esto es una cosmovisión que determina un comportamiento, determina unos valores y un comportamiento. Dice en el libro de Renueva tu mente, la manera como tratamos a los demás también depende de nuestra cosmovisión. Para el hinduismo, por ejemplo, donde se cree que el sufrimiento es la manera de purificar el karma, no hay razón para tratar de sacar a otro de su dolor, porque si lo hiciéramos, le evitamos ascender a un nivel superior de karma para su próxima reencarnación. En cambio, el cristianismo nos llama a amar a otro como a nosotros mismos, porque el prójimo es portador de la imagen de Dios. Cuando los cristianos lo hacemos, estamos reflejando a Cristo en nosotros. Esta acción no solo refleja el carácter de Dios formado en parte en nosotros, sino también nos abre una puerta para presentar el mensaje del Evangelio que llenaría la necesidad primaria del ser humano, la necesidad de una relación personal con el Dios creador y redentor. Bueno, decía al principio que obviamente estamos hablando de la cosmovisión imperante, o vamos, mejor dicho, a tocarla en la clase de hoy. ¿Por qué? Porque no todas las personas comparten la misma visión. Es casi imposible que dos personas compartan la misma cosmovisión en su totalidad, porque la cosmovisión abarca pues un montón de creencias y pensamientos acerca de cualquier cosa, ¿no? Y entonces encontrar dos personas prácticamente iguales sería casi un imposible, ¿no? Nuestra cosmovisión al final se va formando pues conforme vamos viviendo y la influencia pues, de nuestras familias, de la escuela, los estudios, las experiencias personales que tenemos, los medios de comunicación a los que somos expuestos, la cultura en donde vivimos, las redes sociales. Así que, como digo, es muy difícil encontrar dos cosmovisiones exactamente iguales, incluso aún entre cristianos evangélicos. Y no solamente entre diferentes denominaciones, sino dentro de una misma iglesia, con la misma doctrina, es muy posible, y de hecho es el caso, de que pienses diferente, por ejemplo, en cuanto a la crianza de tus hijos, en cuanto a cuáles son los motivos por los cuales yo puedo faltar a una reunión o no, y así un montón de factores que diferimos entre nosotros porque tenemos cosmovisiones en tanto grandes aspectos como en pequeños diferentes. Pero sí que es verdad que dentro de eso hay una cosmovisión imperante general en nuestra sociedad y lo vamos a ver en el día de hoy, en la clase de hoy. También es interesante observar el poder que ejercen las emociones, ¿no? En lo que se refiere a nuestras cosmovisiones, porque en muchas ocasiones nuestras creencias están más determinadas por un componente emocional que por la lógica o la razón. Por ejemplo, no es tan fácil que una persona deje la religión católica por la fe evangélica debido a que no quiere traicionar a los suyos, a su familia o a sus amigos. Esta persona sabe que cuando abraza la fe evangélica se va a poner a todo su entorno afectivo en contra. Podemos aferrarnos a una persona, tradición, idea o cualquier otra cosa y reaccionar con hostilidad cuando vemos que aquello que tanto amamos se ve amenazado. Los seres humanos somos idólatras por naturaleza. Los humanos nos aferramos a lo que nos han enseñado o a lo que nosotros mismos hemos decidido reconocer como verdad. Algunas creencias están tan arraigadas en la cultura de nuestro país o denominación, en el caso de los evangélicos, que arrancarlas provocaría un gran conflicto emocional en nuestro interior, aun si se demuestra que son ilógicas y falsas. Esta idolatría emocional hace que muchos usen la Biblia para respaldar sus cosmovisiones preconcebidas.
en lugar de que la Biblia les entregue sus grandes respuestas y nos sometamos a ellas. Algunos prefieren tomar de aquí y de allá, buscando justificar sus antiguas creencias. Ninguno de nosotros estamos exentos de cometer este error, por lo que debemos acercarnos a las Escrituras en una continua actitud de humildad, pidiéndole al Señor que nos dé oídos para oír lo que Él ha dicho, no lo que nosotros quisiéramos escuchar. Me ha parecido muy interesante poner este fragmento del libro, pues para respaldar lo que estoy diciendo de las emociones, de cómo afectan a la cosmovisión, pero también para que veamos cómo eso juega un papel muy importante a la hora de decantarse por una doctrina o no, aun cuando en el fondo sabemos que es verdad, que es lo que dice la palabra, pero las emociones nos llevan a rechazarla, y esto es algo que pasa tristemente dentro del mundo evangélico, que nos ha pasado a nosotros y que posiblemente nos siga pasando cuando enfrentemos cosas que vayan en contrapartida a lo que siempre hemos creído, a lo que creemos que es mejor y tenga un componente emocional para nuestras vidas. Va a haber una lucha en nuestro interior. Estamos ahí y tenemos que reconocer con humildad de que muchas veces la palabra va a ser como ese dedo que hurga en la llaga. Bien, ¿por qué es importante entender la cosmovisión de las personas a la hora de llevarles el Evangelio? Bueno, hay que hacer unas aclaraciones para que no le demos una excesiva importancia. Por supuesto que la tiene, pero ojo, entender la cosmovisión de las personas nos va a ayudar a allanar el camino para llevar el Evangelio. Pero debemos de tener mucho cuidado de no exagerar la importancia de esto, pues la salvación de las almas de las personas no está en nuestro poder. No depende de nuestros argumentos o de nuestras razones. No depende de eso, sino del poder de Dios operando en la vida de las personas, operando por medio del Evangelio y del Espíritu de Dios. Así que nosotros como iglesia, por supuesto, hemos sido llamados a dar razón de lo que creemos, a presentar defensa de la fe, a presentar defensa de la verdad. Y tenemos que ser, como dice la Escritura, columna y sostén, o columna y baluarte de la verdad, ¿no? Fijaros en 1 Pedro 3:15, dice: santificad a Cristo como Señor en vuestros corazones, estando siempre preparados para presentar defensa ante todo el que os demande razón de la esperanza que hay en vosotros, pero hacedlo con mansedumbre y reverencia. Aquí vemos la importancia, como hemos sido llamados por Dios a presentar defensa de la fe, a presentar defensa de la verdad. En 2 Timoteo 2, 24 al 26, dice que el siervo del Señor no debe ser rencilloso, sino amable para con todos, apto para enseñar, sufrido, corrigiendo tiernamente a los que se oponen, por si acaso Dios les da el arrepentimiento que conduce al pleno conocimiento de la verdad. Fijaros qué importante este verso 25, ¿no? Y volviendo en sí, escapen del lazo del diablo, es decir, está hablando de personas, el contexto claramente nos muestra que son personas que no han conocido al Señor, que no son del Señor, dice, habiendo estado cautivos de Él para hacer su voluntad. En 1 Timoteo 3:15 dice: la iglesia del Dios vivo es columna y sostén de la verdad, lo que decía hace un momento. Y en Judas 1:3 dice: amados, por el gran empeño que tenían en escribiros acerca de nuestra común salvación, he sentido la necesidad de escribiros exhortándoos a contender ardientemente por la fe que de una vez para siempre fue entregada a los santos. Como vemos, la apologética, la defensa de la fe, es un aspecto necesario de la vida cristiana. Como vemos en todos estos versículos, tenemos que estar preparados, equipados para proclamar el Evangelio y defender nuestra fe, defender la verdad. Hay muchas personas que son escépticas, que no creen en la existencia de Dios, que atacan a la Biblia, a su inerrancia, a su inspiración. Hay falsos maestros que promueven doctrinas falsas y niegan las verdades claves de la fe cristiana. Por lo tanto, la apologética cristiana lo que hace es presentar argumentos, una defensa razonable de la fe y de la verdad cristiana a aquellos que no están de acuerdo. La palabra apologética viene de la palabra apología, que significa hablar en defensa de. Por lo tanto, apologética es eso, dar una defensa de la fe cristiana. Dice aquí en Renueva tu mente: la apologética no es una opción para el cristiano, ni tampoco es algo solo para unos pocos intelectuales. No es una tarea de unos cuantos apasionados por el evangelismo
o por la exposición de la palabra. La apologética, es decir, la defensa de la fe, es un llamado para todos los cristianos. Todos debemos ser capaces de dar razones de por qué creemos lo que decimos creer. Ahora bien, quiero aquí hacer una diferencia entre apologética, es decir, la defensa de la fe, y el evangelismo. En un artículo en Coalición por el Evangelio dice: la apologética difiere del evangelismo con énfasis, aunque ambos están ciertamente entrelazados. El evangelismo explica la verdad del evangelio, quién es Jesús, qué es el pecado y cómo podemos ser salvos de la muerte eterna. La apologética defiende la veracidad y la confiabilidad de esas afirmaciones y brinda una crítica contra falsas aserciones. Observa que la apologética cristiana es defensiva, es decir, defiende la veracidad, la confiabilidad de las escrituras y al mismo tiempo es ofensiva porque ataca las falsas enseñanzas y cosmovisiones antibíblicas. Cuando hablamos de atacar no nos referimos obviamente a una violencia física. Los contrincantes de los cristianos no son otras personas, sino la incredulidad que tienen esas personas. Lo que decimos con atacar es un compromiso proactivo y crítico de destruir las mentiras que Satanás disfrazaría como verdad, para llamarlas por lo que son: error e incredulidad, mentira. Un apologista cristiano es aquel que defiende el Evangelio, mientras que también critica la incredulidad. Y estoy hablando, hermanos, de todo esto porque quiero que veamos la importancia de estar preparado para presentar defensa de la fe, allanar el camino para poder presentar el Evangelio. Es decir, hermanos, tenemos que estar preparados para presentar argumentos y razones en defensa de nuestra fe. Y lo saco a la palestra aquí, en este momento de la asignatura o del curso, porque estamos comenzando con el evangelismo. Dijimos al principio en la primera lección que la Gran Comisión trata de hacer discípulos. Por supuesto, tendremos que evangelizar a aquellos que no han escuchado el Evangelio primero, y luego a los que ya son discípulos tenemos que seguir discipulándolos para que guarden todas las cosas que el Señor ha mandado en su palabra. Por lo tanto, la primera parte es el evangelismo, que es en lo que nos estamos enfocando ahora. Por eso hablamos en la lección anterior de por qué no evangelizamos, por qué la Gran Comisión se ha convertido en la gran omisión, no solamente en el evangelismo, sino también veremos que en el discipulado, si pudiésemos hacer esa distinción, ¿no? Entonces, hermanos, es apropiado que ahora veamos esto porque necesitamos estar preparados para allanar el camino en aquellas situaciones en las que sea necesario para presentar el Evangelio. Y vemos esto que es bíblico y vamos a ver ejemplos de cómo, por ejemplo, Pablo y Pedro, grandes apóstoles, grandes evangelistas, fueron también grandes apologistas. Vamos a ver cómo Pedro, en Hechos capítulo 2, que es donde se ve su primer mensaje evangelístico, ahí en Pentecostés, donde se convierten por la gracia de Dios 3.000 personas, Pedro presenta una defensa histórica del cristianismo desde el Antiguo Testamento, anunciando la venida del Mesías hasta llegar a la persona de Cristo. Hace una apología de la fe para defender la figura del Mesías que está claramente definida en Cristo, el que acababa de morir y resucitar. Pedro hace esa defensa mostrando a través de las Escrituras cómo se había cumplido esa venida del Mesías, esas promesas, esas profecías en Jesús. Inmediatamente después de hacer esa apología es que Pedro les comparte el Evangelio. Entonces le presenta la muerte y resurrección de Cristo como resultado, por el poder del Espíritu Santo, por la gracia de Dios, como he dicho, 3.000 personas se unieron a la iglesia ese día. Por otro lado, podemos ver el ejemplo del apóstol Pablo. Él argumenta y defiende la fe una y otra vez constantemente. Él invirtió mucho tiempo en corregir a los que estaban errados, como vemos en la Escritura. Pero vamos a verlo. En 2 Corintios 10, 4 al 5 dice: porque las armas de nuestra contienda no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas, destruyendo especulaciones y todo razonamiento altivo. Fijaros que aquí está hablando de razonamiento, especulaciones, como con la presentación de la fe, la defensa de la fe, la defensa a través de razones y argumentos que destapan y descubren la mentira.
Dice todo aquello que se levanta contra el conocimiento de Dios, poniendo todo pensamiento en cautiverio a la obediencia de Cristo. Hermanos, la mentira se confronta con la verdad, no hay otra manera. Otro ejemplo bíblico apologética lo encontramos en Hechos capítulo 17 y vemos, por ejemplo, aquí al apóstol Pablo discutiendo con los judíos, dice por 3 días de reposo, mostrándole la verdad de las Escrituras para hacerles ver que Cristo era el Mesías. Él allanó el camino para poder presentarle el Evangelio. Si ellos no entendían de que Cristo era el Mesías, de nada les servía el Evangelio. Ese mismo capítulo se nos dice el detalle de que esta era la costumbre del apóstol. En Hechos 18, un capítulo después, vemos que Pablo intentaba, dice, persuadir a las personas con sus argumentos para que creyeran el Evangelio. Hechos 18:4 dice, y discutía en la sinagoga todos los días de reposo y trataba de persuadir a judíos y a griegos. Y esto mismo lo vemos en Hechos capítulo 28, verso 23, dice, y habiéndole fijado un día, vinieron en gran número a donde él posaba, y desde la mañana hasta la tarde les explicaba, testificando fielmente sobre el reino de Dios y procurando persuadirlos acerca de Jesús, tanto por la ley de Moisés como por los profetas. Cuando hablamos de persuadir, todos creo que sabemos lo que estamos diciendo, pero es el proceso mediante el cual se induce o mueves a una persona a través de razones o de argumentos para que crea algo. Y esta es parte, hermanos, de nuestra labor como defensores de la fe, como evangelistas. Necesitamos responder a las objeciones que tengan las personas, que van a tener. Segundo, establecer los fundamentos de la fe cristiana. Contradecir los sistemas o ideologías anticristianos. Y por último, persuadir a la gente para que abrace la fe en Cristo. Eso es parte de nuestra labor. El apóstol Pablo aconsejó a Tito a que siguiera ese ejemplo y del mismo modo esto es para nosotros, hermanos. Dice en Tito 1:9, reteniendo la palabra fiel que es conforme a la enseñanza, para que sea capaz también de exhortar con sana doctrina y refutar a los que contradicen. Si conoces el Nuevo Testamento, sabrás que la epístola a los Romanos es la epístola posiblemente más importante y profunda que tenemos en el Nuevo Testamento. Y ella es un tratado de apologética, es una defensa de la fe y una presentación del Evangelio increíble. Ahora bien, quiero hacer un par de advertencias al respecto. En primer lugar, como iglesia y como defensores de la verdad, no debemos caer en el error de humillar a nadie o de enzarzarnos en discusiones para ganar argumentos motivados por nuestro orgullo, muchas veces carentes de gracia, de amor. Eso no, hermanos, eso es un gran error, eso hace más mal que bien. El propósito es llevar a las personas a la verdad y a poder presentarles el Evangelio para que se arrepientan y crean en el Señor. Y si lo hacemos con una actitud incorrecta, pues mejor no lo hagamos, hermanos. Mejor no lo hubiésemos hecho porque vamos a hacer, como digo, más mal que bien. En segundo lugar, la razón precede a la fe, pero la razón no produce la fe. Es decir, hermanos, la fe es un regalo de Dios. No es el resultado de nuestros argumentos, de nuestros razonamientos, como antes hemos afirmado. Quien salva es Dios por medio de su precioso y poderoso Evangelio, no nosotros con nuestros argumentos. Entonces, tú dirás, pero entonces no son importantes. ¿Para qué? Si Dios es el que concede la fe, ¿por qué tenemos nosotros que estar argumentando y razonando para intentar persuadir, convencer a alguien? Bueno, dice aquí Miguel Núñez en su libro, de ninguna manera. Sí que es importante. La apologética nos ayuda a presentar el mensaje del Evangelio con fidelidad, removiendo las excusas de los incrédulos, exponiendo los corazones rebeldes y fortaleciendo la fe de los creyentes. Todo ese esfuerzo apologético descansa en el entendimiento de que solo Dios tiene el poder de iluminar los corazones. Eso nos ayuda a descansar, sabiendo que la salvación de las almas no depende de nuestra habilidad para presentar evidencias, sino de la misericordia de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. De hecho, bueno, se van a dar situaciones en las cuales después de presentar los argumentos, los razonamientos, las personas nos den la razón y digan, es verdad, estaba equivocado, tiene razón. Pero a pesar de que acaben afirmando esto, no haya arrepentimiento ni abrace la fe en Cristo.
Esto lo vemos bíblicamente, por ejemplo, en Hechos 26, 28 al 29. Entonces Agripa dijo a Pablo: por poco me persuades a ser cristiano. Y Pablo dijo: quisiera Dios que por poco o por mucho, no solamente tú, sino también todos los que hoy me oyen, fueseis hechos tales cual yo soy, excepto en estas cadenas, porque estaba preso. Así que esto, hermanos, debe recordarnos y ponernos en situación. Hemos sido llamados a defender nuestra fe. Tenemos que presentar defensa de la verdad. Tenemos que presentar defensa de la fe. Tenemos que intentar persuadir a la gente, llevarlos de la mentira a la verdad, con el fin de allanar el camino para preparar sus corazones para recibir el Evangelio. Pero al final, toda obra y gloria es de Dios en los corazones de los incrédulos. Como dice en Romanos 1:16, no me avergüenzo del Evangelio, pues es el poder. Fijaros que dice el poder. Aquí me gusta más la traducción de la Biblia de las Américas. En la Reina Valera sabéis que dice, pues es poder de Dios. La Biblia de las Américas es más certera, más literal, y dice el poder de Dios para la salvación. No hay otro poder. Es por medio del Evangelio que Dios salva a todo aquel que cree, del judío primeramente y también del griego. Así que bueno, en base a todo lo que hemos dicho, en base a todo lo expuesto hasta ahora, vamos ahora sí a conocer cuál es el pensamiento, la cosmovisión imperante en nuestra sociedad en términos generales, en la sociedad en la que vivimos. La civilización occidental desde aproximadamente el siglo IV, en líneas generales estuvo dominada por una cosmovisión cristiana. Pero a partir del siglo XIX, por diversas razones, perdió su dominio en pos de otras cosmovisiones seculares contrarias. Y esta es sin duda una de las cosas que ha marcado una gran diferencia con épocas pasadas. Siempre hubo pecado y siempre hubo grandes pecados. El ser humano al final es el mismo en términos de corrupción. No hay nada nuevo bajo el sol, nos dice la Escritura. Pero también es cierto que en otros momentos pasados de la historia, el ser humano conservaba y daba por sentado ciertas verdades que surgían de la cosmovisión bíblica cristiana. Y eso pues lo preservaba en muchos sentidos y allanaba el camino para poder presentarle el Evangelio. Además, los valores y principios que establecían las leyes en las naciones se veían fuertemente influenciados y beneficiados por esa cosmovisión cristiana. Ahora no, ahora todo lo contrario, y obviamente pues eso conlleva una serie de circunstancias y consecuencias, ¿no? La Reforma Protestante del siglo XVI causó, por la gracia de Dios, un impacto enorme en la civilización de ese tiempo y de generaciones posteriores, pero con el paso de los años ese impacto se fue desvaneciendo, al punto que la fe cristiana está siendo paulatinamente la más rechazada. Es más fácil, de hecho, que un hinduista o un budista pueda expresar lo que cree con libertad que lo haga alguien cristiano. ¿Y cómo es que hemos llegado hasta aquí? Bueno, en el siglo XVIII, conocido como el siglo de la Ilustración, empezó a generarse el caldo de cultivo para la decadencia de la influencia del cristianismo en la cosmovisión de las sociedades. Fue más concretamente en el siglo XIX cuando se hizo más patente hasta llegar a lo que somos hoy. De forma resumida, nuestra sociedad viene de una cosmovisión anterior a la que se le conoce como modernismo. El modernismo floreció en toda Europa desde la década de 1880 hasta las vísperas de la Primera Guerra Mundial y se caracteriza primero porque todo se ponía en duda. Había un escepticismo generalizado en cuanto a cualquier cosa. Nada se creía a menos que se demostrara científicamente. La ciencia tenía que responder a todas las preguntas que el ser humano tiene y esto, como sabemos, es un imposible. Hay muchas cosas que la ciencia no ha podido todavía, no puede y de hecho no podrá demostrar. Ese escepticismo da lugar a un amplio rechazo a lo sobrenatural. Por otro lado, las bases para el ateísmo se fundamentan en esa época. Además, es en este tiempo cuando surge la teoría de las especies conocida de Darwin, en donde se formula que el hombre no viene de Dios, sino que es un organismo que evoluciona, la teoría de la evolución, que proviene del gran Big Bang. Por otro lado, el modernismo se caracteriza por la elevación del racionalismo. Esto, en resumidas cuentas, es que lo que no se puede explicar no se puede creer. Y tercero,
Pues que la convicción moral de que el hombre es en esencia bueno, es decir, que no es pecador, que no tiene un corazón corrupto, no tiene un corazón malvado, sino que en esencia es bueno. Bueno, esta fue la base para lo que se cree hoy, hermanos. Esto es lo que fue el caldo de cultivo para la cosmovisión del posmodernismo, que es la que domina en la actualidad y toma algunas ideas del modernismo, pero le hace algunas adiciones, tiene matices diferentes, ¿no? En un artículo de God Questions dice: el término posmodernismo significa literalmente después del modernismo y es usado para describir filosóficamente la presente era, la cual llegó después de la era del modernismo. El posmodernismo es una reacción, o tal vez más apropiadamente una respuesta de desilusión ante la promesa fallida del modernismo de usar solo la razón humana para mejorar a la humanidad y hacer del mundo un mejor lugar. Una de las creencias del modernismo era que los absolutos sí existen, así que el posmodernismo busca corregir las cosas, primeramente eliminando la verdad absoluta y haciendo que todo sea relativo a las creencias y deseos del individuo, incluyendo las ciencias empíricas y la religión. Ojo, que esto es muy importante, hermanos. Vamos a ver ahora las características del posmodernismo. Una de ellas es el relativismo, y esto es clave. Según la cosmovisión posmoderna, no hay valores absolutos, todo es relativo. Es decir, si tú lo experimentaste, si tú lo sentiste así, eso para ti fue real, yo no puedo llevarte la contraria. La frase de "eso es verdad para ti", hermanos, está en boca de muchos. Es una de las frases más usadas y es una frase contra la que vamos a tener que luchar. Vamos a tener que pelear para poder presentar el Evangelio. En el posmodernismo, las ideas, hermanos, son simples presuposiciones, percepciones, puntos de vista de cada persona. Según sus seguidores, todas las ideas son válidas. Si para ti es válido, pues ya está. ¿Por qué? Porque ninguna contiene la verdad absoluta. De ahí que un hombre pueda decir que se siente mujer, que es a lo que hemos llegado en el día de hoy, y que nadie pueda llevarle contraria. Es decir, si tú te sientes mujer, bueno, si eso es lo que tú crees, pues, y tú te sientes bien con ello, pues estupendo, esa es tu verdad y perfecto. Si él se percibe así, pues bueno, pues es mujer, que así sea. Es decir, predomina la opinión de esa persona por encima de la razón y de la verdad. En este caso, la verdad biológica. Pero vivimos, como sabemos, como estamos experimentando, tristemente, en el mundo de lo absurdo. Dice en el libro Renueva tu mente, un hombre tiene un genotipo claramente identificado XY. Estos son sus cromosomas. Es decir, sabéis que los hombres tienen cromosomas XY y las mujeres XX. Y esto es lo que él es en su interior. Y esa huella está en cada célula de su cuerpo. No hay manera de negarlo. Por otra parte, ese hombre tiene un fenotipo también claramente identificable, que son sus órganos genitales. Esa persona pudiera no aceptar eso, pero eso es lo que él es, por dentro y por fuera. Explicar la verdad tal como es podría ayudar más a estas personas a aceptar su realidad que mutilar su cuerpo para adaptarlo a una irrealidad de su mente. Pero en esta sociedad loca y absurda, como no hay verdades absolutas y todo es relativo, depende del individuo, que esto es el relativismo, pues si esa experiencia es válida para ti, si tú piensas así, pues adelante. Pero a lo mejor para mí no lo sea. Bueno, es que eso no importa porque no hay verdades absolutas según esta sociedad. Es una locura, hermanos, es una locura. Hasta eso hemos llegado los seres humanos por culpa de abrazar las mentiras del enemigo, abrazar las mentiras de Satanás. Así que, hermanos, es muy posible que cuando tú compartas el Evangelio a alguien, pues piense de esa manera y te diga eso es tu verdad, yo la respeto y si a ti te funciona, pues estupendo, pero a mí no me intentes imponer pues lo que para ti es correcto, porque para mí pues no lo es, yo pienso de otra manera. Muchas personas te van a decir eso, seguramente. Por ejemplo, volviendo al tema de la inmoralidad sexual. Si tú hablas con un joven y le hablas de ser virgen, de que ser virgen antes del matrimonio es pecado, de que está mal, de que no es correcto,
Bueno, te va a decir que eso era antes, que ahora ya no, que eso era de otro tiempo, ahora los tiempos han cambiado, ¿no? Que, por ejemplo, el topless en la playa es subjetivo. Bueno, no pasa nada, eso antes se veía mal, ahora no tiene importancia, ahora somos culturas avanzadas. Supuestamente las culturas avanzadas supuestamente se tendrían que poner ropa, no quitársela, ¿no? Pero bueno, pues se ve que en las culturas avanzadas pues el hombre se quita ropa en vez de ponérsela. Ahora no se le puede dar un palo en el culo a un niño porque es maltrato, cuando la Biblia claramente habla de que cuando sea necesario se le discipline al niño, se le corrija de esa manera, dándole un palo en el culo. Por supuesto no de manera excesiva, no con ira, pero es parte de lo que Dios provee para que nosotros eduquemos a nuestros hijos. Ahora es muy común los matrimonios abiertos o el famoso poliamor. Bueno, ya no hay patrón de fidelidad matrimonial. ¿Por qué todo esto, hermanos? Porque todo queda a expensas de lo que uno piensa, crea, sienta que es mejor para él mismo. Así que lo injustificable ahora es justificado, pues por eso, porque no hay una verdad absoluta, todo es relativo. Así que los posmodernos nos dirán, si yo me siento bien, ¿por qué no puedo hacerlo? Esa es su razón, su argumento, esa es su defensa. Si esto me causa satisfacción y placer a mí, ¿por qué no si no le estoy haciendo daño a nadie? ¿Por qué no? Bueno, no hay una rendición de cuentas al creador y pues al final todo depende, es muy subjetivo, depende de lo que uno piense que es bueno para sí, que es la verdad para sí. Este es el pensamiento de la sociedad en la que vivimos. Es una absoluta locura, hermanos. Dice Miguel, es trágico escuchar a personas que se dicen creyentes afirmar cosas como yo creo que el aborto es incorrecto, pero otros pueden tener otra opinión y eso está bien para ellos. No, la verdad, hermanos, es un todo unificado. Si el aborto está mal y lo está mal para todo el mundo. Si los valores morales no son absolutos, ¿qué nos queda? Solo una tremenda incertidumbre a cada paso que damos. Algunos dicen que el individuo puede determinar por sí mismo lo que es bueno y es malo para él. La realidad es que si quisiéramos vivir de esta manera, el mundo no tardaría en hundirse en un completo caos. ¿Qué diferencia hay entre la virtud y el vicio? Si la moral se reduce a mera opinión, ¿cómo podría un padre defender a su hija de un violador? Si la moral la dicta la cultura en que vives, ¿deberíamos seguir permitiendo que las culturas árabes abusen de las mujeres y aplasten sus derechos? Si todos deciden que la muerte asistida es la práctica aprobada para los pacientes terminales, ¿permitirías que se lo hagan a tu madre sin consultarte antes? Una vez que nos ponemos a pensar en las consecuencias de un mundo relativista y sin Dios, nos damos cuenta de que es una locura tratar de vivir bajo esas líneas de pensamiento. Y no solamente estamos hablando de una cosmovisión relativista, sino que además es pluralista. Esta es otra de las características del pensamiento de esta sociedad. ¿Qué es el pluralismo? Bueno, el pluralismo al final es que si la verdad absoluta no existe, que todo es relativo, si no hay manera de hacer distinciones significativas de bueno y malo entre los diferentes sistemas de fe y de religiones, entonces la conclusión natural es que todas las creencias deben ser consideradas igualmente válidas. Y esto, hermanos, vuelvo y repito, es un absurdo absoluto, es una locura completa, hermanos. Por ejemplo, el cristianismo profesa que Jesucristo, es el Hijo de Dios y que es Dios mismo, Dios encarnado. En cambio, la religión musulmana dice que Jesús no es Dios, que fue un buen maestro, incluso un profeta. Entonces, si las dos creencias son válidas, algo está fallando, porque se contradicen la una a la otra. Las dos no pueden ser verdad. O una es verdad o la otra es verdad. Porque si esta es verdad, esta es mentira y viceversa. Es incongruente que haya dos verdades opuestas. Solamente hay una verdad. Y solamente alguien puede negar así a alguien que esté loco, necio, hermano. Es necedad de la mente, es necedad del corazón. Negar esto, negar esta realidad. Como consecuencia del pluralismo es que la gente llega a decir que todos los caminos llevan a Roma o que todos los caminos conducen a Dios, ¿no? Como dice esa frase conocida. Es decir, da igual la religión, todo conduce a lo mismo. Y a esto se le conoce como ecumenismo o diálogo interreligioso. Y esto es nocivo, es necio, esto no es cierto, es mentira pura y dura de Satanás.
Y vivimos, hermanos, en esa época en donde la sociedad se jacta de ser tolerante en base al relativismo, al pluralismo, tolerante en el sentido de que aplauden todas las ideas como buenas, todo es válido, pero eso no es tolerancia, hermanos. Eso es una cosa que no tiene ni pie ni cabeza. Es algo absurdo, es algo ilógico. De hecho, no se respeta a todos por igual, porque a los cristianos, por ejemplo, cuando decimos que Jesucristo es el único camino, verdad y vida, solamente en Cristo hay salvación, pues ya nos tachan de intolerantes. Los que abogan en contra de la intolerancia se vuelven intolerantes contra nosotros, hermanos. Esto es una gran contradicción. Por otro lado, otra de las características del posmodernismo es que, según ellos, no existen los metarrelatos. ¿Qué es eso? Bueno, ligado a la creencia de que no hay una verdad absoluta, de que todo es relativo, se llega a negar que haya una gran verdad dominante que explique todo lo demás. Y esto es un problema porque precisamente la Biblia es eso, es un metarrelato. Cuando hablamos de metarrelato estamos hablando de una gran historia que busca explicar todas las demás historias que dependen de esa historia global dominante. El cristianismo es eso, es un metarrelato en el sentido que busca explicar el mundo en el que vivimos y toda la historia de la humanidad de principio a fin. Los posmodernos, hermanos, dudan de todos los historiadores porque dicen que todos están sesgados, todos tienen su influencia, digamos, su percepción sobre los asuntos, las ideas, los pensamientos, la cultura está plagada de subjetividad. Por ejemplo, un posmoderno dirá que los evangelios de la Biblia pues no pueden ser veraces porque los escritores estaban siendo influenciados por sus prejuicios, por sus intenciones personales. ¿Y entonces qué hacen? Pues prefieren creer en otros supuestos evangelios, evangelios apócrifos, falsos, de, por ejemplo, Judas Iscariote, uno de ellos, que creer en los evangelios, en los 4 evangelios, Mateo, Marcos, Lucas y Juan, a pesar de que históricamente hay una validez que no tienen esos evangelios apócrifos, pero prefieren ir en contra de esos argumentos porque les conviene. Dice Miguel aquí en Renueva tu mente, los posmodernos concluyen que la historia necesita ser reescrita a la luz de nuestras nuevas creencias y formas de pensar pluralistas. A esto último se le conoce como deconstruccionismo, que es una práctica que involucra encontrar una nueva interpretación a los metarrelatos. Y esto provoca que el posmoderno cuestione absolutamente todo, incluyendo la religión, la arquitectura, el arte, la estética y hasta la ciencia. Si aceptamos su posición de esta manera, mañana tendríamos que decir que la historia escrita por los posmodernos también tendría que ser deconstruida, porque fue escrita por personas que dominaron los medios e influyeron a través de ellos. Además, lo hicieron con sus propios prejuicios y preconcepciones. El posmoderno, al afirmar estas ideas, corta la rama sobre la cual él estaba sentado. Sus afirmaciones contradicen sus postulados. Así que, hermanos, en base a todo esto que estamos hablando, a esta cosmovisión imperante, el posmodernismo, el cristianismo es totalmente contracultural. Así que, hermanos, cuando evangelicemos nos vamos a encontrar con un choque frontal, un rechazo en muchas ocasiones, en la mayoría de las ocasiones, y cada vez más porque las nuevas generaciones están impregnadas de este pensamiento, de esta cosmovisión. Va a haber un rechazo a nuestra manera de vivir, a nuestra manera de pensar, de ver la vida. Nos van a llamar atrasados, retrasados, locos, nos van a decir que no somos tolerantes, que no somos democráticos, etcétera, etcétera, etcétera. Así que es importante que conozcamos su modo de pensar para poder traer luz al respecto, hermanos, y hacer ver que la verdad es una, que no hay dos verdades contrapuestas, que eso es una necedad, que es una locura. No existe tal cosa como esta es tu verdad, esta es mi verdad, esta es tu verdad. No, eso no puede ser. O es verdad o no lo es, hermanos. Y nosotros tenemos que estar preparados para presentar defensa. Tristemente, algunos círculos evangélicos, y esto es increíble, hermanos, es algo que sorprende y que asusta, en pos de ser tolerantes, según cómo esta sociedad maneja la palabra tolerancia, por supuesto, llegan a conclusiones tan funestas como la que sucedió al final de los años 90, en donde hubo un concilio de iglesias en Vancouver, en Canadá, en donde se acordó que, según ellos, hermanos, el evangelismo, fijaros a la conclusión que llegaron,
el evangelismo podría obstaculizar el diálogo con las demás religiones. ¡Increíble! Es como si le dijéramos, debes dejar tu fe, mi fe es mejor que la tuya. Y eso, hermanos, choca con lo que muchas iglesias evangélicas llaman ese diálogo que quieren tener con otras confesiones interreligiosas o con otras personas. Como consecuencia, muchas iglesias pues limitan o anulan el evangelismo. ¿Para qué? En defensa, en pos de promover la unidad. Hermano, es escalofriante, no tiene otra palabra, es aberrante. Pero lo cierto, hermano, es que muchas veces a nosotros nos pasa algo así. No predicamos el evangelio, ¿por qué? Porque queremos evitar una confrontación, una discusión. Entonces, ¿en aras de qué? De la unidad, para no generar problemas, ¿qué hacemos? Nos callamos la boca. Como decíamos en la clase pasada, hermanos, si nosotros amamos verdaderamente al otro, yo voy a molestarlo y voy a discutir si hace falta, por supuesto con amor, porque discutir no siempre tiene una connotación negativa. Es hablar con otra persona, presentarle argumentos, intentar persuadirlo, diferir de lo que él dice, pero lo que digo, yo voy a intentar molestar a la otra persona para que no se vaya al infierno y sea salvo. Hermanos, nosotros no amamos al otro dejándolo que se condene. Quizá no discutamos, quizá nos llevemos bien, entre comillas, pero al final estamos dejando que esa persona se vaya al infierno por llevarnos bien. Esto es un grandísimo error, hermanos. Otra de las conclusiones a las que llegan ciertos círculos evangélicos que están empapados por el pluralismo es que todas las religiones comparten una esencia en común y entonces dicen, ¿por qué no trabajar todos juntos para evitar los males que nos aquejan? Según la sociedad, todas las religiones persiguen un bien común, que es el bienestar del hombre. Y realmente esto es cierto en las religiones no cristianas. En cambio, en el cristianismo el hombre no es el centro. El centro es Dios. El bien del hombre en el cristianismo es para glorificar a Dios, pero no es el centro, es un medio, no es el fin. Y por último, y ya vamos a ir concluyendo, hay círculos que llegan al extremo de concluir que todos los hombres son creyentes implícitos. El evangelismo es para informarles su rescate en la cruz, que es lo que se conoce como el universalismo. Quiere decir que al final Dios va a tener misericordia de todos, nadie se va a ir al infierno, todos van a ser salvos. Y esto es una aberración absoluta, hermano. Esto no es lo que dice la palabra, es una herejía del más alto grado. Como por ejemplo el otro día estuve viendo la retransmisión del Papa León, nombrado como Papa, en la elección del cónclave de la Iglesia Católica Romana, y en su discurso de presentación pues recalca que Dios nos ama a todos. Es decir, como dando a entender de que todos vamos a ser salvos, de que Dios no nos va a condenar, de que Dios no va a condenar a nadie. Y luego, de hecho, se contradice de alguna manera y hace otra aberración, que es dar la indulgencia plenaria, es decir, perdonar los pecados de todo el mundo. Increíble. Increíble, hermanos. Pero muchos círculos evangélicos están abrazando el universalismo, es decir, están creyendo eso y están enseñando eso, ¿no? Que al final todos vamos a ser salvos, que Dios va a tener misericordia de todos y que nadie se va a ir al infierno. Y esto no es lo que enseña la Escritura claramente. La Biblia habla y por eso Jesús vino a morir en la cruz precisamente para salvarnos de la ira de Dios. Y aquel que no cree en eso y que no abraza por la fe a Cristo y recibe en arrepentimiento al Señor Jesús, será condenado, se irá al infierno. Y tú y yo como iglesia tenemos la responsabilidad, hermanos, de presentar el Evangelio, presentar la verdad, defender la fe, destapar la mentira ante este mundo que está engañado por Satanás, allanando el camino, preparando los corazones, el terreno para la presentación del Evangelio y que por la gracia de Dios muchos puedan ser salvos. Ojalá que Dios nos use para traer salvación a la vida, hermanos, de muchos. Eso es lo más precioso que nos puede pasar en esta vida. Que nuestros hijos, que compañeros de trabajo, que personas a través de nuestras vidas conozcan al Señor Jesús y sean salvos. Gloria a Dios por ello. No hay, hermanos, cosa más preciosa que esta en la vida. Así que, hermanos, dejemos
de ser lo que muchos evangélicos parecen, que parecen comerciales vendiendo un producto a la gente y buscan la manera de resultar atractivos y acomodar el mensaje para parecer tolerantes y para no tener discusiones, para no generar malestar o confrontar. Hermanos, no somos comerciales vendiendo un producto. No, somos evangelistas, fieles al evangelio, fieles a la verdad. Así que cuando salgamos ahí a la arena de la batalla, porque no se puede llamar de otra manera, tenemos que estar preparados para que resplandezca la luz del evangelio y la luz de la verdad. Oramos para terminar esta clase. Señor, te damos gracias por lo que tú nos has enseñado en el día de hoy. Te pedimos, Dios mío, que, Señor, tú nos lleves a ser diligentes, Señor, a ser valientes, a predicar con denuedo la verdad, Dios mío, a presentar defensa de la fe, Dios mío, a estar preparados, Señor, como tú nos mandas, preparados para presentar razón, Señor, de la verdad ante cualquiera que presente razonamientos y argumentos contrarios y, Señor, preparados para presentar el Evangelio, Señor. Dios mío, que descubramos las tinieblas, Señor, y que resplandezca tu luz en medio de esta sociedad que está absolutamente en oscuridad, Dios mío, engañada por el enemigo, engañada por Satanás, Dios mío. Te rogamos que nos uses para la gloria de tu nombre. En el nombre de Jesús. Amén y amén.